Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Hoy vamos a comentar algo sobre lo que me habéis preguntado en infinidad de ocasiones y además recientemente también lo han estado comentando los medios occidentales. Tiene que ver con los números, los terribles números, en este caso de las pérdidas por parte de Ucrania, porque los medios occidentales, por alguna extrañísima razón, cada vez que hablan de pérdidas, hablan de las pérdidas de la Federación de Rusia, pero se olvidan por completo de esos mismos números que vienen del lado de Ucrania y de hecho incluso los números que presentan sobre la Federación de Rusia no tienen nada que ver con la realidad. Hoy además han sacado un gráfico, un think tank ruso muy fiable, lo podéis seguir en las redes en el caso de que os interese recibir más información analítica en cuanto al conflicto entre Rusia y la OTAN, que no entre Rusia y Ucrania. Se llama RYBAR, R-Y-B-A-R, y yo muchísima información la cojo de allí, luego la reviso también con mis propias fuentes y lo cierto es que desde hace, no sé deciros, más de un año puedo confirmar por completo que la información que dan es absolutamente fiable. Antes de nada, vamos a dar pequeñas pinceladas importantes de lo que ha sucedido a nivel geopolítico. Por un lado tenemos este conflicto palestino-israelí, la tregua ha terminado y ahora mismo ya lo estaba comentando en mi canal de Telegram, donde por cierto os invito a seguirme, por un lado para más actualidad geopolítica y por otro lado para no perderme de vista en el caso de que la censura se vuelva absolutamente insoportable, y es que ahora pues justo estamos en momentos en los cuales se está aplicando de una forma especialmente notable. Conflicto palestino-israelí, ¿qué es lo que está ocurriendo con esta tregua? Muy fácil, en realidad cuando Qatar comenzó, Qatar, Egipto y también estuvo ayudando ahí la Cruz Roja, pero los que llevaron las riendas del proceso de negociación fueron los de Qatar. Y cuando acordaron la tregua en cuestión, Israel estaba de alguna forma obligado a aceptarla porque la comunidad internacional ya se está dando cuenta en su gran mayoría, y de hecho recientemente por ello estábamos comentando el caso de España, ¿no?, que se ha desmarcado, por así decirlo, de la política única, que en realidad no lo es tanto, de la Unión Europea, en la cual pues apoyan a Israel suceda lo que suceda. Y claro, pues cada vez más países estaban viendo que lo que está haciendo Israel en la Franja de Gaza hace muchísimo tiempo que ha superado esa respuesta a un primer ataque de Hamas, que en realidad no fue el primero para nada. Esto es similar a lo que está ocurriendo aquí en Donbass, donde me encuentro actualmente reportando sobre el conflicto ruso-otanista. Y es que realmente la guerra entre Palestina e Israel lleva muchísimo tiempo. El conflicto pues ya sabemos que está como que resurgiendo, volviendo a apagarse, y este ataque de Hamas del día 7 de octubre fue tan solo uno de los ataques que se realizaron cruzados, que sí por parte de Israel, que sí por parte de Hamas. Y en este sentido, pues sí, efectivamente hubo un ataque, pero ya el presidente español, por ejemplo, Pedro Sánchez, lo dijo muy bien, el derecho internacional está ahí, se supone que para cumplirlo, Israel no parece que lo esté haciendo. Así que tenían que aceptar esta tregua para demostrar que efectivamente tienen buena voluntad, van a entregar a los rehenes, etcétera, pero hay que tener muy en cuenta que Netanyahu ya prometió demasiado a la población israelí, así que no le conviene para nada ahora mismo frenar la operación terrestre que está llevando a cabo en la Franja de Gaza, porque el fin último de la misma es básicamente la limpieza de dicha localidad, limpieza de personas. Suena crudo, pero es así, y es precisamente por ello por lo que estamos constantemente denunciando, estamos constantemente intentando llamar la atención sobre este conflicto para que la tregua al final se haga indefinida, o se podría decir que también definitiva, porque los que sufren son los civiles. Y fijaos, desde que han roto la tregua ya son más de 200 civiles los que han fallecido a causa de los constantes ataques de Israel. Netanyahu quiere seguir con esta operación porque sabe perfectamente que si Israel no la termina con éxito, al final va a caer él y detrás de él todo su gobierno, pero sobre todo, obviamente, le importa su persona manteniéndose en el poder.
Así que era previsible, era esperable y ahora la comunidad mediática occidental está intentando vender el relato de que ha sido Hamás el que ha interrumpido la tregua. O sea, ahora estamos en esta constante guerra de relatos, ¿no?, en los cuales lo importante es quién ha sido el que ha interrumpido, quién ha sido el que ha realizado el primer ataque. Desde Hamás dicen que Israel, desde Israel dicen que Hamás, pero todo apunta a que efectivamente fue Israel, porque a Israel lo que le beneficia es dar la imagen de un Estado negociador que efectivamente está dispuesto a todo por la paz, pero en última instancia lo que le interesa es que la Franja de Gaza al final pase bajo su absoluto control. Y además, si puede hacerlo vendiendo este relato, ¿no?, esta historia de que es Hamás el que constantemente está interrumpiendo unas posibles negociaciones de paz, muchísimo mejor. Eso por un lado. Por otro, también, esto lo comentaba en mi canal de Telegram, la Federación de Rusia, las fuerzas de la Federación de Rusia se han hecho con el control de la localidad de Mariinka, que se encuentra en la República Popular de Donetsk. Está además muy cerca de Donetsk, del barrio de Petrovka, muy particularmente. Desde dicho barrio hice en su momento varios reportes. Allí ocurren ataques ucranianos prácticamente a diario, precisamente debido a la cercanía en particular con la localidad de Mariinka, así que la toma de la localidad en cuestión va a permitir a esos civiles respirar algo más en paz. Es cierto que el peligro todavía no está fuera, o sea, no ha desaparecido, pero es un primer paso que no puede no alegrar a la población que vive aquí en Donbass, particularmente en la ciudad de Donetsk. Seguiremos reportando sobre los avances de Rusia y ahora sí que sí, vamos a pasar a comentar los números. Yo los tengo aquí, os voy a poner a vosotros la imagen con los mismos para que podamos irlo comentando directamente punto por punto. Pérdidas por parte de Ucrania en forma de irrecuperables son cerca de 540.000, son 536.854 en particular. Estamos hablando que de esos más de 500.000, 214.883 son en forma de irrecuperables por completo, es decir, estamos hablando de muertos, y también hay un importante número de desaparecidos, particularmente 62.148 personas. Los desaparecidos generalmente ya sabéis que se declaran como desaparecidos porque el gobierno de Ucrania no paga ningún tipo de recompensa a las familias, ningún tipo de compensación, mejor dicho, a las familias por los desaparecidos, así que una gran parte de ellos son en realidad pérdidas irrecuperables en forma de muertos. Aquí también se calculan los prisioneros de guerra y también se calculan aquellos que están gravemente heridos y no pueden volver al frente porque, por ejemplo, han perdido una pierna, una mano, o bueno, pues tienen heridas no compatibles con seguir manteniendo posteriormente, ¿no?, la actividad militar. Eso también lo tenéis desglosado por quiénes son de las Fuerzas Armadas directamente, quiénes son mercenarios. Hay más de 5.000, casi 6.000 mercenarios que ya han caído en forma de pérdidas irrecuperables en este conflicto, y en total también estamos hablando de 864.374 personas, y estas personas son pues entre heridos, gravemente heridos, pero que pudieran en algún momento volver al frente, personas que están bajo algún tipo de investigación. También aquí estamos calculando desertores, también estamos calculando heridos leves, es decir, cuando estamos hablando del total de las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, estamos hablando de 1.400.000 personas. Yo no sé si alguno se ha parado a pensar en estos números. Son números absolutamente devastadores. Es cierto que Ucrania tiene un potencial militar de unos 4 millones, más o menos, pero también es cierto que la gente al final va intentando escaparse del país. También es cierto que, aunque estos números están bastante ajustados a la realidad, son números que no vienen de la Federación de Rusia directamente, os lo puedo asegurar, de verdad, que de esto nos podemos fiar plenamente.
Y aquí pues quizás habría que mencionar la contraparte, que son las pérdidas rusas. Los medios occidentales han hablado de 130.000 personas en forma de irrecuperables. En realidad, para haceros a la idea de cómo calcular las pérdidas, desde hace más de un año, prácticamente un año y medio, lo que hay que hacer es coger las pérdidas ucranianas y dividirlas por 5. Esta regla, vamos, desde que llevo reportando sobre este asunto, funciona prácticamente a la perfección y además funciona en absolutamente todas las categorías, tanto en pérdidas irrecuperables como en heridos leves o heridos que en algún momento sí que pueden volver al frente y seguir con su actividad militar. Es decir, 1 a 5 son las pérdidas, pero además la población rusa y la población ucraniana tampoco es que sean comparables, el potencial militar de Rusia y Ucrania tampoco es que sea comparable, así que tampoco os voy a hacer el cuento demasiado largo, puesto que es bastante obvio, simplemente viendo los números, simplemente viendo el mapa, ¿no?, de cómo es Rusia y cómo es Ucrania, es absolutamente comprensible, o bueno, al menos para mí es absolutamente comprensible, vamos, meridianamente claro, que Ucrania no tiene ningún tipo de posibilidades contra Rusia, a no ser, claro está, que la OTAN al final meta su ejército y entonces entren en guerra directamente todos los países miembros de dicha organización. Si esto no sucede, el régimen de Zelensky no tiene posibilidades. No sé cuándo en Occidente van a darse cuenta de ello, o bueno, mejor dicho, no sé cuándo en Occidente van a al final hacernos ver que hace tiempo que se dieron cuenta de ello y ahora lo que están haciendo es básicamente ralentizar el conflicto, lanzando cada vez más y más soldados ucranianos a esa especie de picadora de carne humana que, por muy crudo que suene, es exactamente lo que es. Esta es la realidad. De momento la lucha sigue, el conflicto sigue en pie y todo apunta a que va a seguir básicamente hasta el último ucraniano.